Cantaré de Cristo, fuente de verdades, vida que transforma el corazón. Abro hoy mis labios para adorarte, para declarar que eres Señor. Rey de este lugar, Rey de mi vivir, Rey de mi presente y lo que vendrá en nuestro camino. La vida que nos das hoy se manifiesta para Cantaré de Cristo, fuente de verdades, vida que transforma el corazón. Abro hoy mis labios para adorarte, para declarar que eres Señor. Rey de este lugar, Rey de mi vivir, Rey de mi presente y lo que vendrá en nuestro caminar. La vida que nos das hoy se manifiesta para libertad. Y si declaro tu verdad aquí, Tu verdad aquí, libertad comienza a fluir. Y si declaro tu verdad aquí, tu gracia multiplicas hoy en mí. Rey de este lugar, Rey de mi vivir, Rey de mi presente y lo que vendrá en nuestro caminar. La vida que nos das hoy se manifiesta para libertad. Rey de este lugar, libertad, libertad, para libertad. te manifiestas con verdad, En vida, en luz, te manifiestas en verdad, en verdad, en vida, en luz. Rey de este lugar, Rey de este lugar, Rey de mi vivir. Rey de mi vivir. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para guardar, por eso vive, brilla, expresa tu verdadera vida. Vamos, es hora de volver a casa, Casa Vida, el lugar donde volvemos al encuentro con nuestro Padre. Oh,
Muy buenos días, bienvenidos todos a casa, agradecidos siempre con Dios por la oportunidad que nos da de poder vivir la vida que Jesús dijo, la vida en abundancia que Él señaló, siempre muy agradecidos con Él por el regalo de la vida, porque mientras vivimos, estamos viviendo llenos de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para tener una vida de éxito, no creo, más que eso. Oportunidades maravillosas para poder expresar en vida y en nuestra cronología diaria una medida de la eternidad que nos ha sido otorgada por gracia. Saludamos a todos los que ya se conectan a través de nuestro chat. Bienvenidos a casa, sus comentarios son muy importantes. También que usted pueda compartir con sus amigos, con sus familiares esta palabra si usted cree que este evangelio necesita ser escuchado y puede ser de edificación a alguien más. Sería maravilloso que pudiera compartir nuestra publicación en esta mañana. Una oración para iniciar y vamos inmediatamente a nuestro tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Infinitas gracias porque por medio de la obra de la cruz hemos recibido vida eterna. Hoy queremos exponernos a esa realidad que supera nuestra manera de entender la vida. Hoy queremos entender tu cruz, hoy queremos entender la obra de la cruz como tú la defines y no como nosotros queremos entenderla. Tenemos hambre por la verdadera comida, queremos comer la comida que solamente tú nos puedes dar, la que sacia nuestra verdadera necesidad. Que los ojos de nuestro entendimiento y de cada uno de los que se unen a esta transmisión sean abiertos para que podamos tener luz para conocerte, entenderte y darte a conocer. En Cristo Jesús, amén. Cada uno de ustedes sea bienvenido a casa, siempre agradecidos por cada vínculo, por cada persona que recibe nuestras transmisiones y que no solamente las recibe, sino que abraza la palabra y que puede comprender que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Continuamos con el tema propuesto la semana pasada. Estamos anunciando el Evangelio. Solamente queremos ser fieles al diseño por el cual y para el cual todos hemos sido creados. El tema para hoy, dejando el pecado inoperante. La semana pasada nos planteábamos una necesidad y es entender cuál era ese gran problema, por decirlo así, o cuál es el verdadero gran problema que tiene el ser humano. Nosotros tenemos que enfrentar realidades diarias y nos llenamos de situaciones a las muchas de las cuales llamamos problemas. Y ok, que es bien así, pero ningún problema es realmente un problema, sino como aquel que solamente Dios pudo solucionar. Entonces, si nosotros podemos entender que el único, verdadero y gran problema que tenía el ser humano, de alguna forma, por decirlo así, por medio de la victoria de la cruz, fue resuelto en la cruz, entonces nosotros podemos vivir vidas de verdadero significado y propósito y estamos hablando de ese problema. ¿A qué nos hacemos referencia? La pregunta puntual sería entonces, ¿cuál es el más grande problema que tiene el ser humano? El más grande problema que tiene el ser humano es haber sido separado de Dios por causa de la desobediencia, el pecado que produjo muerte. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. El más grande problema que puede enfrentar un ser humano es que fue separado de Dios por causa de la naturaleza que lo vino a gobernar por entrar en desobediencia y abrazar el pecado. Cuando el ser humano vive en pecado, vive no solamente separado de Dios, sino que ahora su posición lo constituye en un enemigo de Dios. Creo que es una palabra muy fuerte decir yo no soy enemigo de Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Bueno, si nosotros no vivimos para la razón por la cual nacimos, entonces la Biblia dice que nosotros vivimos bajo pecado y ese pecado nos hace convertirnos en enemigos de Dios. Algunos pasajes bíblicos que hablan de esa enemistad, la carta a los Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados
La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 21, dice: y vosotros también, que eras extraños en otro tiempo y enemigos en vuestra mente. La carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 18, dice el apóstol Pablo que él llora porque dice: por ahí andan muchos, de los cuales ya dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, esto no se trata de religión, no se trata de lo que yo defino o lo que yo te quiero enseñar en esta mañana, sino se trata del hambre, de la verdadera hambre que tú puedas tener por la verdad y por conocer a Dios como Él se quiere dar a conocer, y no como nuestra mente contaminada, ¿sí? Conformada, no sé cuál sería la palabra, o asociada completamente a lo terrenal, lo define. En el momento que un pensamiento divino atraviesa nuestra mente y nosotros le aportamos nuestra experiencia, pierde todo su poder y pierde su capacidad de producir vida. Por eso en nosotros debe haber constantemente una oración, un deseo y un anhelo, y es por comer la verdad de Dios, por comer la verdadera comida, por ser alimentados por la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, para decirlo de una manera muy puntual, lo dijimos la vez pasada, el pecado dejó al hombre incapaz de poder vivir para la razón para la cual el ser humano fue creado. El pecado dejó al hombre en inoperancia delante de Dios. Lo dejó como un enemigo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el ser humano, habiendo sido creado para expresar la imagen de Dios y para hacer su expresión en la tierra, ahora por causa del pecado quedó gobernado por una naturaleza que no le dejaría tocar los asuntos divinos sin dañarlos. Es decir, no hay peor enemigo que el que causa daño. Entonces, si el hombre fuera a tocar aquello que le fue otorgado por Dios en el inicio, cuando comenzó, cuando recibió el primer mandamiento de fructificarse y multiplicarse, si el hombre en pecado, habiendo abrazado esta naturaleza, va a tocar lo que Dios le da, entonces se convierte en un enemigo, porque ya no se va a convertir en un colaborador, sino en un opositor, porque va a pervertir y va a dañar los diseños divinos. El pecado dejó al hombre incapaz de producir aquello para lo cual nació. ¿Qué dice la carta a los Romanos capítulo 5:12? Que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Definimos que la palabra pecado es la palabra que tiene que ver con el significado errar al blanco, no ganar el premio. Cada ser humano, mire, el ser humano es una creación tan maravillosa, tan compleja que es difícil pensar que solamente nacimos para asuntos tan temporales y menores. El ser humano es una expresión de vida tan maravillosa, pero a la vez tan sofisticada, tan compleja, que sería un desperdicio pensar que solamente venimos a solucionar problemas temporales o situaciones temporales, o solamente para alcanzar nuestro propio éxito. El ser humano es la expresión del amor de Dios hecho imagen en la tierra, porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y lo explicábamos de todos los atributos que Dios quiso compartir con el hombre y de todo lo que Él es. Creo que compartió algo maravilloso, y dijo: quiero que el hombre sea mi imagen, quiero que tenga mi semejanza, y eso le da propósito al hombre. El pecado dejó al hombre creyendo que cuando se habla de Dios, se habla de un Señor enojado, se habla de religión, se habla de lo bueno y de lo malo. El hombre define a Dios como quiere, y eso es un tremendo error, porque Dios es el creador soberano, dueño de todo lo que existe. Él no puede ser definido. Nosotros no podemos querer arribar hacia Él. Necesitamos tener la humildad, como dijo el Señor, y la pobreza de espíritu, que nosotros no llegamos a Él, sino que Él se da a conocer a nosotros. Y cuando estamos hablando del asunto del pecado, creo que estamos hablando de un asunto central en el Evangelio que no podemos ignorar. Una de las estrategias de las tinieblas con respecto a los asuntos divinos siempre será desvirtuar o hacer que creamos lo que no es, que creamos mal, que creamos de manera incorrecta. Y creo que esta palabra pecado
o más que la palabra, el asunto del pecado ha sido creído como muchas cosas que deberían ser conocidas por revelación directa del Espíritu Santo. Se ha creído y se ha manejado de una forma muy humana, donde nosotros creemos y definimos qué es pecado. Lo dijimos la semana pasada, lo primero que hay que decir, pecado no es pecado, pecado no es lo bueno y lo malo que nosotros hacemos, ¿sí? Estamos hablando de pecado como la raíz. Si pusiéramos el ejemplo de un árbol, decíamos como la raíz y el árbol, y los pecados el fruto. Entonces, lo que la cruz viene a solucionar no es lo bueno y no es lo malo, porque también decíamos que se puede estar en pecado haciendo cosas buenas. Ese es el dogma de las religiones. El dogma de las religiones reducen el evangelio a la propuesta de Dios para que la gente mala se vuelva buena, lo cual es desvirtuar, lo cual es quitarle poder, quitarle alcance y capacidad a este glorioso evangelio y al impacto y la repercusión de la obra de la cruz. Entonces, cuando estamos hablando de pecado, no estamos hablando de las cosas malas que hacen los seres humanos. Una persona puede tener éxito en su vida, alcanzar la cúspide y creer que toda la vida hizo lo bueno, pero estando en pecado. ¿Por qué? Porque es que pecado es vivir la vida solamente para mi propio consumo. Es decir, no acertar, no dar en el blanco. Colocaba un ejemplo esta semana, aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp. Es como comprar una lavadora de 3 millones de pesos, de 800, 900 dólares, para decir, ay, voy a guardar estos areticos en la lavadora. Compré la lavadora para guardar estas joyitas, ¿sí? Esa lavadora está en pecado. ¿Por qué? ¿Porque es mala? ¿Porque es buena? No, porque no está funcionando para la razón para la cual fue diseñado. La lavadora, aunque pueda guardar algo valioso, aunque la usen para guardar $1000, la razón de su diseño y de su existencia no es guardar nada, sino lavar ropa. Asimismo, el ser humano, cuando desvirtúa su verdadera razón de vida, entonces está en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, como un ente, como un señor que vino a gobernar al ser humano, no lo deja, lo tiene preso, lo tiene esclavo y no lo deja hacer aquello para lo cual nació. Así alcancen muchísimas cosas. Ahora, pastor, entonces Dios está en contra de que tengamos éxito, de que tengamos logros, de que nos vaya bien en la vida. Para nada. Dios no está en contra ni a favor. Esos son asuntos temporales que nos son dados a administrar. Los asuntos de Dios son todo lo que tiene que ver con lo verdadero, con lo eterno. Todo lo demás lo administramos mientras vivamos, pero tiene un carácter que lo desgasta y es temporalidad, y con la temporalidad solamente Dios nos dio la capacidad de poder administrarla. Pero el evangelio y la obra de la cruz y su propuesta no están anclados a la temporal. Por eso la cruz viene a ofrecer vida eterna, y ya lo dijimos, no como aquello que sucederá cuando yo me muera, sino como la capacidad, y lo dijimos en otra palabra, que yo tengo de separar por el evangelio aquello que es temporal y aquello que es eterno. Es decir, yo administro lo temporal, soy responsable con lo temporal, oro para que Dios me dé diligencia para que en la temporalidad yo sea hallado también fiel, pero yo me dedico, yo vivo la razón por la cual existo, por la que vale la pena respirar, consumir oxígeno, ocupar 1 metro cuadrado en la tierra, es porque yo no me dedico a lo temporal, solamente lo administro como un mayordomo. Mi verdadera razón de existencia y de vivir tiene que ver con los asuntos eternos, que no son pasados, que no son futuros, son el hoy de Dios expresándose a través de mi vida. Todo el que practica pecado, dice el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 34, es un esclavo del pecado. Y dice Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que ofreciéndonos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis? Y está hablando del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El pecado es un señor que vino a gobernar todo a las malas, después que se le dio entrada. Y entró, dice, por cuanto el pecado entró y se quedó como Señor. El pecado entró y se apropió. Por eso alguien dice, con el pecado no se juega. Y creo que es cierto. Tampoco nos podemos liberar por nuestros propios medios, ¿sí? No es más malo el que le va mal, ni es más bueno el que le va bien. El tema es que al que aparentemente le está yendo súper mal, como al que le pueda estar bien, si no están viviendo para el diseño de vida para el cual Dios los creó, están viviendo bajo una misma esclavitud, y se llama pecado, incapaces de producir aquello para lo cual nacieron. Entonces, el problema está
en que el pecado entró al mundo. Y decimos también que el pecado necesitaba una institución para poder entrar al mundo y gobernar los sistemas temporales. ¿Qué institución necesitaba el pecado? Necesitaba un ser humano. Decíamos que hay una clase de animales, creo, no sé si es una araña, se me olvidó la otra vez en alguno de los canales de Descubre, que viene a su presa y le coloca los huevos mientras la presa todavía está viva, creo que es. De manera que cuando nazcan esos huevitos y nazcan muchas arañitas, maten al hospedador, ¿sí?, para poder sobrevivir en su primera etapa de vida. Así mismo trabaja el pecado. El pecado por sí solo estaba en inoperancia, pero una vez encontró una institución humana para poder entrar, vino y entró. No pidió permiso, casi que pudiéramos decir que tumbó las puertas a la fuerza y vino y se sentó en el trono. ¿En cuál trono se sentó? En el trono de Dios. Jamás. Su trono es sempiterno y eso es lo que me da mi paz y confianza. Vino y se sentó en el trono del centro del ser humano. Se sentó en el centro del ser humano. Allí se sentó el pecado. ¿Para qué? Para permear toda la creación. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy? ¿Por qué las realidades que nos toca ver con nuestros ojos? Y no solamente las que vemos y nos escandalizamos, las que a veces producimos también nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Se sentó en el trono del corazón y desde allí afecta toda la creación. Por eso está escrito que la misma creación gime, clama por la manifestación de los hijos, porque resulta y pasa que mientras los enemigos de Dios manifiestan al cosmos una naturaleza de pecado, donde la naturaleza está gobernada por un ser humano que no vive para la razón por la cual fue creado, los hijos de Dios portan en sí la verdadera naturaleza, la de hijo de Dios, la única que puede liberar a la creación de la vanidad a la cual fue sujetada. Ahora, hay algo muy importante y es lo que quiero que entendamos en esta mañana. Es que cuando estamos hablando de pecado, no es para hacer como muchas veces hacemos con el codazo, con el mire, escuche, ¿no? Ay, esta predicación la escuchara aquel familiar, que eso pide tan desordenado, se bota toda la plata en trago. No. Esto es para que nosotros lo miremos. El apóstol Pablo usaba una expresión muy puntual y está en la carta a los Romanos capítulo 7 y él le llama el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Él dice que en él mora el pecado y tiene una discusión, tiene una dicotomía, tiene un rollo en sí mismo y lo escribe, y creo que no es inocente lo que él escribe. Está hablando acerca de la ley, está hablando acerca del pecado y está hablando de cómo el pecado viene a enseñorearse de él. Todo un apóstol. Mira lo que dice Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Hablando acerca de la ley. Ciertamente no, al contrario, si no hubiera sido por la ley no habría reconocido el pecado, porque yo no habría sabido, por ejemplo, acerca de codiciar lo que pertenece a otro, ¿sí? Si la ley no hubiera dicho repetidamente no codiciarás. Pero el pecado, al encontrar una oportunidad a través del mandamiento de expresarse, produjo en mí toda clase de codicia y deseo egoísta, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el reconocimiento del pecado está inactivo. Una vez que Adán peca o desobedece y viene a ser gobernado por la naturaleza de pecado, dice aquí mismo Romanos en el capítulo 5 verso 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, el hombre hasta Moisés vivía gobernado por el pecado por causa de la desobediencia, pero no lo podía reconocer. Entonces, ¿la ley a qué vino? La ley vino a desenmascarar y a exponer el pecado. La ley vino a ponerle lupa al pecado. La ley vino a demostrarle al ser humano que gobernado por esa naturaleza jamás podría regresar a Dios a cumplir con sus diseños. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, la ley fue la que me hizo ver que había pecado. La ley lo destapa, pero la ley tenía ese propósito para que expresándose, encarnándose y manifestando el verdadero cumplidor y cumplimiento de la ley, Cristo mismo, Jesús encarnado, Él mismo expresaría a través de su cuerpo la obediencia que el Padre necesitaría a la ley, aquello que usted y yo jamás ni pudimos ni vamos a poder lograr hoy, aquello
aquellos que quieren agradar a Dios solamente a través de mandamientos y no a través de la potencia de una vida que nos ha sido otorgada en la cruz. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, la ley denuncia el pecado, pero ¿qué viene a denunciar la ley? Que en ti y en mí esa naturaleza entró. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. Mire, esto es mucho más que nosotros darnos de puritanos o de religiosos, que solamente nosotros somos muy religiosos y no sé qué otra palabra usar, muy mentirosos, muy fantoches a veces con nosotros mismos, porque somos buenos para denunciar los pecados de las personas, los pecados de otros. Pero ¿cuánto nos cuesta tratar y trabajar con el verdadero asunto del pecado que mora en mí? El apóstol Pablo se está haciendo responsable. Yo soy portador de una naturaleza que quiere gobernarme, pero al final no voy a dejar que me gobierne y se llama pecado. Yo soy responsable de administrar y de gobernar esa naturaleza. Es como un carro. El carro y el motor sería el pecado. Está diciendo el apóstol Pablo, en mí hay un motor. ¿Sí? Un motor 6.0, yo no sé cuántos caballos de fuerza, que solamente necesita combustible y que se le meta los cambios para arrancar. Así es el pecado. El apóstol Pablo no lo está ignorando. El apóstol Pablo tampoco lo está tratando mal ni sobredimensionando. Ese es el punto que a veces nos gusta, como que ir a una congregación, a un salón, a que el que está allá parado nos diga todo lo malo que hacemos para que nos volvamos buenos. Eso se llama religión. Yo no estoy llamado a denunciar tus pecados. Yo estoy llamado a anunciar el evangelio y decirte que por medio de la obra de la cruz, y lo vamos a ver, Jesús en su carne y en su cuerpo no perdonó el pecado. Él no le dijo, pecado, te perdono. El pecado necesitaba ser condenado en el único cuerpo perfecto y obediente que se pudiera hallar en la tierra, y es el cuerpo del Señor Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 14 al 25. Está en un lío el apóstol Pablo. Dice, ahora me doy cuenta de que no tengo lo que se necesita. Puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Decido hacer el bien, pero no lo hago realmente. Decido no hacer el mal, pero lo hago de todos modos. Mis decisiones tal como son no resultan en acciones. Algo ha ido mal en lo profundo de mi ser y cada vez saca lo mejor de mí. Ocurre tan regularmente que es predecible. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Realmente me deleito en los mandatos de Dios, pero es bastante obvio que no todo yo se une a ese deleite. Partes de mí se revelan encubiertamente y justo cuando menos lo espero, se hacen cargo. ¿Cuántos no hemos experimentado esta hostilidad? ¿Cuántos exponiéndonos a la verdad del evangelio, no queriendo encubrir, sino exponernos a la verdad, no hemos enfrentado esta hostilidad? Ver cómo el pecado ruge y se activa y quiere gobernar, y muchas veces sí logra su cometido. He intentado y nada ayuda. Estoy al final de la cuerda, dice el apóstol Pablo, como un boxeador vencido. No hay nadie que pueda hacer algo por mí, dice él. ¿No es esa la verdadera pregunta? Perdón. La respuesta, gracias a Dios, es que Jesucristo puede. Él no está diciendo yo puedo. Él está diciendo Jesucristo puede y lo hace. Él actuó para arreglar las cosas en esta vida de contradicciones en la que quiero servir a Dios con todo mi corazón y mente, pero me siento atraído por la influencia del pecado para hacer algo totalmente diferente. Él está diciendo, yo lo entiendo, yo no tengo cómo poder tratar con el pecado, yo no tengo la solución para esta naturaleza, en mí no están las formas para poder lograrlo. Está diciendo el apóstol Pablo, solamente la gracia de Dios puede llevarme a hacer aquello para lo cual yo fui creado y para lo cual nací. Mire lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 1 al 4 en la versión ampliada de la Biblia. Dice, ¿qué conduce a las interminables peleas y conflictos entre ustedes? No provienen de vuestros deseos hedonistas. Allí está sustentada la raíz de pecado. En el hedonismo, el amor a mí mismo, en el egoísmo,
El amor sobrevalorado al ser humano, el humanismo, todos esos ismos son contrarios, son formas en las que el ser humano se configuró para rechazar la gracia y la obra de la cruz. Está diciendo el apóstol Santiago, ¿de dónde nace? Todo lo que nace malo nace de ti. Dice de los deseos hedonistas que hacen la guerra en vuestros miembros corporales, luchando por el control sobre vosotros. ¡Wow! ¿Dónde está el pecado? Dentro de mí. La cruz lo quita, ¿no? Y aquí venimos. La cruz lo deja en inoperancia. La cruz le quita la potencia, pero solamente hasta cuando usted y yo seamos redimidos de este cuerpo natural y temporal. ¿Sabe cuál es la buena noticia de este cuerpo? Que a veces quiere arrastrarnos, y una persona verdadera delante de Dios no se pararía en un púlpito a decir, sean santos porque yo soy el más santo. No. Una persona verdadera delante de Dios se pararía a decir, como dijo el apóstol Pablo, el pecado también mora en mí y yo necesito más que nadie exponerme todos los días y en todo tiempo a la gracia y al amor de la cruz de Cristo. Déjeme decirle esto, por favor. Déjeme decirle esto. Bueno, sigo con el texto. En el versículo 4, el apóstol Santiago usa una expresión. Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque es que el alma, o sea, mis deseos hedonistas, mi yo, es aquella que le gusta coquetear. Dice esta versión, dice, almas adúlteras, pecadoras, desleales que coquetean con el mundo y rompen su voto a Dios. Es decir, es en el alma donde se produce ese adulterio. Adulterio es solamente aquel que se acuesta con aquella que no es su esposo o esposo no. Adulterio es aquel que habiendo recibido la gracia, todo el tiempo está coqueteando con una naturaleza que quiere llevarlo a la completa improvisación. Dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Necesitamos ser completamente asertivos en aquello para lo cual nacimos. Aquí un principio, y creo que es el principio o la verdad central de lo que te quiero transmitir hoy. Quiero que el Señor me dé la gracia, las palabras, y yo sé que yo no alcanzo, pero que sea el Espíritu que te lleve a pensar en lo que te quiero decir en los siguientes segundos. Y lo escribí así, ya te lo explico. El anuncio del Evangelio es la contundente victoria de la cruz triunfando sobre el pecado. Mas eso no existe o no es una realidad para mí si la cruz no viene a gobernar mi vida y dejar en inoperancia la naturaleza del pecado. ¿Qué quiero decir? El Evangelio, aunque es un anuncio, aunque Dios anuncia a través de Jesucristo levantando a su Hijo en la cruz, Dios anuncia a todos los hombres que pueden volver a Él, a su casa, a su familia, a ver al Padre y al Hijo. Aunque el Evangelio lo anuncia, no es evangelio y no hay victoria si esa victoria no viene y gobierna por completo mi vida, sometiendo y dejando inoperante al pecado. No es evangelio, no hay cruz, puede tener la potencia. Entonces, he ahí una verdad, ¿sí? Yo no puedo ser solamente un oidor. Yo no solamente puedo ser una persona que aplaude, que dice amén, sino que ese evangelio, hay cruz, hay gracia, hay riquezas. Cuando esa vida no me hallan a mí perfecto, sino que hayan en mí la pobreza, el anhelo y el hambre, para que dentro de mí comience a desplegarse su obra de gracia, dejando en inoperancia el pecado y llevándome a entender que mi vida tiene significado y propósito. Y tal vez como aquel malhechor en la cruz, en el último momento de su vida, en el pitazo final, decir, hombre, aunque desperdicié toda mi cronología en cosas tan temporales y pasajeras, hoy no voy a dejar pasar la oportunidad de poder abrazar la vida eterna que estoy viendo en el Hijo de Dios. Y quiero decirle algo y quiero tener respuesta, porque necesito redimir toda una vida de pecado y toda una vida de desacierto. Nosotros obtenemos una verdadera vida y una vida en abundancia, no cuando escucho predicar el Evangelio, no solamente cuando leo la Biblia, no solamente cuando alguien me dice algo, sino cuando esa realidad viene y se revela a mi vida, lo puedo entender. Y entender no es solamente que mis pensamientos se llenan, sí se llenan, sino que cuando mis pensamientos llenos de la palabra de Dios ahora comienzan a producir en mí una verdadera transformación y comienzan
comienzan a bajarle las revoluciones al motor del pecado. En otras palabras, le quitan la gasolina y la potencia al poder del pecado. Santiago más adelante va a decir que nosotros no podemos ser oidores solamente, sino hacedores, porque eso es un tremendo error. Y es allí donde el evangelio no es evangelio. Se puede llamar Biblia, se puede llamar Jesús, se puede decir Dios, se puede decir Padre, se pueden cantar alabanzas. Solamente es evangelio y solamente es victoria de la cruz para mí si gobierna mi vida por completo y logra someter esa naturaleza de pecado que es tan hostil, tan indomable y tan mentirosa. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, si no estoy mal, sí, verso 24, verso 25, dice: pero el que mira con atención a la ley perfecta, la ley de la libertad, y la cumple fielmente, está diciendo, necesitamos ser contempladores de la verdadera ley, la ley de la libertad, la ley que nos fue otorgada en la cruz, la ley de Dios, la ley que es eterna, no la que fue escrita solamente de manera temporal. Aquel que mira perfectamente, aquel que pone atención, y aquí va lo práctico de este mensaje, que entonces, ¿qué debo hacer? Debo enfocar mi vida, mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos en mirar esa perfecta ley, así como cuando yo quiero algo, me concentro, mis pensamientos se fijan, le saco el tiempo. ¿Nunca tuvo usted de pronto esa historia de adolescente enamorado que la novia, bueno, pues yo no lo viví, pero hay muchos casos así, que la novia vivía al otro lado del pueblo, de la ciudad, y a veces no había para el bus, o a veces no había lo que había, pero mejor dicho, como fuera se llegaba? Bueno, así mismo es la propuesta del evangelio en nuestra vida. Es impresionante ver que mucha gente dice amar a Dios, creer en Dios, querer a Dios, practicar una religión, sea cual sea. No, yo soy evangélico, yo sí amo a Dios, pero en el momento de tener acciones puntuales, dice aquí el apóstol Santiago, el que mira atentamente, el que saca tiempo, el que se concentra, el que desprecia otras cosas, el que le da valor a la ley de la libertad, ¿en qué se convierte? Dice, no siendo un oyente descuidado, sino un hacedor activo. Es decir, todas sus acciones diarias quedan gobernadas por esa realidad, la necesidad de ser expuestos a lo perfecto y a lo eterno. Cierro con esto. Necesitamos nosotros entender hoy y conocer y fijar nuestra atención en la obra de la cruz, porque nosotros, ya lo dijimos, por nuestros propios medios no nos podemos librar de la esclavitud del pecado. Perdónenme usar este lenguaje tan coloquial. El pecado solamente está esperando que usted y yo demos papaya. Está esperando oler la gasolina para irse. Ay, qué lástima ese hogar tan bonito que era. Y cómo se vino de la noche a la mañana abajo. Qué lástima ese muchacho. Qué lástima, porque de un momento a otro todo se acabó. No todo se acabó. Descuidamos. Ignoramos, nos creímos tal vez que conmigo no era. Yo no quiero ser de esos que se creen súper fuertes. Yo no me creo súper fuerte. Y lo decía la semana pasada, yo no quiero que Dios me pode. Dios va a poder. No, yo quiero que Dios me tale. ¿Qué tale qué? ¿Qué tale esta naturaleza? El diagnóstico es, y lo dijimos la semana pasada, hay una naturaleza que quedó gobernada por el pecado, que el Señor dice, el hacha está puesta a la raíz. Y todo árbol que mi Padre no sembró tiene que ser arrancado. Yo sí anhelo que el Padre arranque, tale y le coloque hacha a aquella naturaleza que no nació de Él. Yo sé que por causa del pecado hay una naturaleza en mí que quedó en inoperancia. Quiere decir que cuando yo acepto esto, el día de mañana ya no voy a sentir nada, no. Ya lo dijimos. Mientras esté en este cuerpo, yo voy a estar sujeto a una hostilidad que continuamente me va a querer viciar y seducir hacia ello. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Y aquí venimos al centro del mensaje, que Jesucristo venció y no perdonó al pecado, lo condenó en la cruz. Lo sentenció y lo condenó. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora podamos ser libres del pecado. El pecado puede estar allí, pero está en inoperancia. Y es lo que concluye el apóstol Pablo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no hay nada que yo pueda hacer. Ya lo entendí. No es mi músculo moral. No son mis obras. No son mis esfuerzos. Fue la cruz. ¡Wow!
Maravilloso. Mire lo que dice Romanos 8, capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo? Lo condenó. Déjeme leérselo, por favor, en la versión El Mensaje. Dice, con la llegada de Jesús, el Mesías, ese fatídico dilema se resuelve. Aquellos que entran en el ser de Cristo para nosotros ya no tienen que vivir bajo una nube negra continua y baja. Un nuevo poder está en funcionamiento. El espíritu de la vida en Cristo, como un fuerte viento, ha despejado magníficamente el aire, liberándote de una vida predestinada de brutal tiranía a manos del pecado y la muerte. ¡Wow! Eso hizo Él en la cruz. Condenó al pecado, nos liberó del tirano, nos soltó las cadenas. Verso 3 dice, Dios fue a la yugular cuando envió a su propio Hijo. ¡Wow! No trató el problema como algo remoto y sin importancia. Dios no dijo, ¡ay, pecado! No. Yo soy tan poderoso y tan soberano. No. Dios lo trató con tanta seriedad que sabía que tenía que enviar a su propio Hijo. En su Hijo Jesús asumió personalmente la condición humana. Entró en el desordenado lío de la humanidad en la lucha para arreglarlo de una vez por todas. El código de la ley, debilitado como siempre por la fracturada naturaleza humana, nunca podría haber hecho eso. Esto es una cuestión de diseño. Es una cuestión de naturaleza. Él mismo sabía que se apersonó del tema. Dijo, hay pecado, ok, yo voy a darle tratamiento y voy a ir, me gusta esa versión, dice, voy a ir a la yugular, voy a dejarlo completamente inoperante. ¿Cómo? A través de mi propio cuerpo. La ley siempre terminó siendo usada como una curita en el pecado en lugar de ser una profunda curación del mismo. Y ahora lo que el código de la ley pedía pero no podíamos cumplir, se cumple ya que nosotros ponga atención a esto, en lugar de redoblar nuestros esfuerzos, quiero agradar a Dios, Dios me exige que le agrade, simplemente abrazamos lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. ¡Wow! Esa es la diferencia. Mientras la religión me está diciendo lo que yo tengo que hacer, el Evangelio me está anunciando la posición que me ha dado la cruz. No se trata de mis esfuerzos, se trata de abrazar y celebrar la obra del Espíritu. Aquellos que piensan que pueden hacerlo por sí mismos, dice, terminan obsesionados con la medición de su propio músculo moral. ¿Quién es más santo? Pero nunca llegan a ejercitarlo en la vida real. Aquellos que confían, en cambio, en la acción de Dios, en ellos encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y respirando a Dios. Me gusta esa expresión, viviendo y respirando a Dios. La obsesión con el yo en estos asuntos es un callejón sin salidas. La atención a Dios nos lleva a lo abierto, a una vida espaciosa y libre. Centrarse en el yo es lo opuesto a centrarse en Dios. Cualquiera que esté completamente absorto en el yo ignora a Dios. Termina pensando más en el yo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo, y a Dios no le complace ser ignorado. Es la diferencia, es la completa y extrema diferencia de una esquina a otro que existe ante la obra de la cruz, ante el Evangelio como una palabra viva, y aquellos que solamente anuncian dogmas inventados por hombres. Muchos están diciendo lo que tienes que hacer, que para apaciguar la ira de Dios tienes que hacer ciertas cosas. El anuncio del Evangelio es: en ti no hay nada que pueda agradar a Dios. Todo lo que tú y yo éramos fuera de Cristo vivía gobernado por el pecado. ¿Qué hizo el Padre? Asumió el tema, condenó al pecado, quitó esa naturaleza y nos otorgó una nueva vida con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nueva potencia, una potencia tan maravillosa que dejó humillado al pecado. Solamente mientras vivamos esta experiencia temporal de la carne, vamos a tener que luchar o tal vez ver la lucha que se produce en nosotros por tal hostilidad. Pero tengamos paz. Nosotros no somos hombres arrastrados en los días, contenidos por no pecar. Somos hombres y mujeres que hemos renacido por la gracia de Dios y que todos los días entendemos que necesitamos abrazar y ver con mayor definición la obra de la cruz. Contaba el día de ayer en la reunión sábado, porque ya estamos teniendo nuestras reuniones presenciales,
Sábado 5 de la tarde, algo maravilloso y hermoso. Vivimos el día de ayer como familia, con todos los protocolos, en el Diamante 2, calle 89, número 24130, valga la cuña, para aquellos que pueden desplazarse y no tienen alguna condición médica o alguna condición realmente especial, les esperamos que podamos reunirnos en familia. Les contaba que algo que leí en una historia de emprendimiento acerca de los barcos pesqueros chinos, que como antes podían pescar más hacia la orilla, cuando pescaban y traían el pescado fresco a la población, el pescado era muy rico, pero una vez por causa de consumir los recursos les tocaba ir más adentro, cuando regresaban con el pescado ya no estaba como tan fresco. Se idearon una solución, y es que llenaron estos grandes barcos pesqueros con acuarios grandes donde tomaban los peces y los depositaban vivos dentro de los acuarios para llegar y que llegaran muy frescos a la orilla. Pero de todas maneras, la población no estaba contenta porque el sabor no era el mismo. Aunque estaban frescos, algo faltaba porque su sabor y su consistencia había cambiado. Se dieron cuenta que al estar en los acuarios, al no estar en el mar, los peces entraban como en un letardo, no se movían, no se ejercitaban, lo cual hacía que su carne no fuera tan sabrosa. ¿Qué se idearon y cuál fue la solución? Introdujeron un pequeño tiburón en los acuarios. ¿Para qué? Para que los removiera, los persiguiera y los pusiera a moverse. Ahí la carne se volvió mucho más rica que lo que era, porque estos pescados, estaban ejercitados, estaban activos y su carne se volvió de muchísimo valor. Decía, tal vez por esta causa, el apóstol Pablo decía, el pecado mora en mí, pero él ya no lo veía como una oportunidad para entregarse a los placeres de la vida. No. El apóstol Pablo ni las escrituras jamás nos enseñaron eso. El apóstol Pablo lo que veía era, el pecado es una oportunidad para que yo todos los días, así como ese tiburón es el pecado, yo me mantenga activo, dinámico, consciente, intencional, ferviente en la vida del Espíritu. Esa hostilidad que experimentamos, eso no es la hostilidad de los otros, no es señalando al vecino, al presidente, al político, a la izquierda, a la derecha, al mundo, a los... No, la hostilidad está en mí. En mí hay un tiburoncín, llamámoslo así, que todos los días viene y me remueve. ¿Qué produce eso? Entonces, ¿me voy a entregar yo a los placeres temporales? No. Yo me voy a ejercitar en la gracia. Todos los días voy a correr a la cruz. Todos los días voy a orar con más hambre diciendo, Padre, revélame con mayor claridad hoy la cruz, el sacrificio, la contundencia de la cruz, que hoy me sea anunciado el Evangelio por el Espíritu. Eso es lo que logra hacer el pecado cuando nosotros todos los días tenemos que ser ejercitados y atravesar circunstancias tan hostiles. Vuelvo y digo, no afuera sino dentro. El tema es que en nuestros cuerpos temporales hay una realidad y se llama la ley del pecado. Pero en nuestro espíritu ya nos ha sido otorgada la vida eterna. El punto es que tal vez aquí sí tenga que haber una decisión. Nosotros no podemos decidir lo realmente importante, pero hay algo en lo que sí necesitamos definirnos. Vamos a obedecer a esta naturaleza temporal que todo el tiempo me está o invitando a hacer lo que yo quiero o justificándome, justicia propia. Pero es que Dios no es así, pero es que Dios lo uno. Usted puede... No. Yo quiero desechar toda esa mentira. Yo no quiero nada tener que ver con el pecado. Yo quiero abrazar la cruz y ser completamente dependiente. Si hay hostilidad dentro de mí, si a veces tengo que vivir circunstancias, lo único que quiero hacer es correr a la cruz y decir, Padre, revélame a Jesucristo. Él no solamente puede, sino que lo hizo, venció y triunfó en la cruz del Calvario. Jesús en sí mismo y en su cuerpo condenó al pecado, lo dejó inoperante, me liberó para que ahora yo pueda ser suyo y ser hallado en él, no con el músculo moral para que los demás me vean. Eso es una mentira. Aquellos que se paran a decir qué tan morales y qué tan santos son. No, todos somos dependientes de la cruz. Yo no quiero mostrarle mi moral humana. Yo quiero mostrar a Cristo su limpieza, su santidad y su blancura, porque en mí no había nada que fuera de real valor y de real limpieza. Solamente la cruz, su limpieza, su santidad, su blancura, su libertad es la que yo quiero
quiero, aprecio en esta mañana. Definamos si vamos a obedecer a la temporalidad de este cuerpo. Yo abrazo y quiero vivir la vida del Espíritu. Padre, gracias por cada persona que se une a esta transmisión, que hoy podamos entender y ver con mayor claridad lo que sucedió en la eternidad. No hace 2000 años, lo que ya fue hecho por medio de Jesucristo cuando se ofreció en el tabernáculo eterno, no hecho por manos de hombres. Padre, que podamos ver tu amor expresado en esta cruz, en la cruz, atrayéndonos hacia ti e invitándonos siempre a vivir gobernados por la vida de tu Espíritu. Desecho toda hostilidad, Padre. Hoy entiendo que aunque hay pecado en mí, la obra de la cruz lo dejó inoperante. Yo puedo vivir no por mis obras, no por mi excelencia, no por mi moral, sino por tu gracia. Puedo vivir la vida que tú diseñaste para mí, que seamos libres, liberados de toda mentira y todo engaño, y que podamos reconocer y ver tu obra en nosotros todos los días, en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar presentes. Gracias por estar todo el tiempo activos con nuestros contenidos. Si estás en Bucaramanga, vuelvo y te lo cuento, te lo repito, estamos ya celebrando y viviendo momentos de familia hermosos y maravillosos en nuestras reuniones presenciales. Que no seas tú los que yo creo que cuando el Evangelio se nos revela, yo no puedo definir dónde me quiero congregar porque la iglesia está en mi barrio. ¿Sí? Hay que salir de esa mentalidad, de esos rudimentos del mundo. Yo me congrego porque está cerca. No, yo me congrego donde Dios me vinculó. Yo me congrego donde recibo el Evangelio. Estamos en el Diamante, creo que es un punto muy central. Está llegando gente de los diferentes puntos del área metropolitana. Yo creo que tú puedes estar. Te espero el próximo sábado, 5 de la tarde, calle 89, número 24, 130, Diamante 2. Pero hay gente que en estos momentos sí nos está viendo, y a ustedes muchísimas gracias, que sé de personas con condiciones médicas necesarias de ser muy cuidadosos, a lo cual estoy completamente de acuerdo. Jesús jamás violó protocolos de seguridad o de vida. Él jamás fue violento con esto. Si te tienes que quedar en casa por alguna condición de cuidado necesaria, ten paz. Para eso está esta transmisión. Y aquellos que se encuentran afuera de la ciudad, por ejemplo desde Zaragoza, España, siempre se conecta Javier. Saludo a ti, Javier, especial hoy. Qué bueno saber que te conecta la vida, esta palabra. También saludo especial a Silvia, que está en su casa. Hermoso saber que están conectados y de la obra de Dios en ustedes. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos el sábado de manera presencial o el domingo a través de la virtualidad. Paz y gracia en este maravilloso día. Cantaré de Cristo, fuente de verdades, vida que transforma el corazón.